en la trilla de un tren que nunca se detiene, en la estela de un barco que naufraga, en una orilla que se desvanece, en los muelles, los apeaderos, los trampolines, los malecones, hay cadáveres. Con estos versos, el poeta argentino Néstor Berlinguer daba cuenta del horror vivido durante la dictadura cívico-militar que dominó Argentina entre 1976 y 1983. Berlinguer recitaba este poema con un tono banal, casi satírico, mostrando que la muerte era algo tan cotidiano y normalizado que la justicia se había convertido en una burla. Los cadáveres estaban en todas partes, todos lo sabían, pero nadie decía nada. Diversidad de artistas, tal como él, plasmaron a través de sus obras el carácter macabro, despiadado e inhumano de los regímenes totalitarios vividos en el siglo XX y que siguen ocurriendo en la actualidad. Con ello demostraron que no era real la máxima de Theodor Adorno, en la que decía que no se puede escribir poesía después de Auschwitz. Tal y como señaló años después Slavoj Žižek, poesía es en realidad lo único que se puede escribir después de cualquier masacre humana. La prosa realista fracasa donde tiene éxito la evocación poética de la insoportable atmósfera de un campo, dijo el autor. La poesía trata siempre, por definición, acerca de algo que no puede ser nombrado de forma directa, solo aludido. Tan complejo y abrumador resulta ponerle palabras al horror vivido dentro de un régimen totalitario que hasta el día de hoy, por insólito que parezca, se pone en discusión la pregunta sobre qué es una dictadura y si tiene o no tiene justificación. Bien pudo prever esto el escritor italiano de origen judío Primo Levi, sobreviviente del Holocausto, quien señalaba que uno de los principales temores de los judíos en los campos de concentración, casi tanto como la muerte, era salir vivos para contarlo y que nadie les creyera. Los nazis les repetían constantemente, con tono de sorna: de cualquier manera que termine esta guerra, la guerra contra ustedes la hemos ganado, ninguno de ustedes quedará para contarlo, pero incluso si alguno lograra escapar, el mundo no lo creería. Esta posibilidad atormentaba a los prisioneros en forma de pesadillas constantes. Contrario a lo que los nazis pensaban, sus operaciones masivas o cadenas fordianas de la muerte dejaron huellas, pruebas tangibles, innegables, y el mundo tuvo que rendirse ante la verdad. Hasta el día de hoy, cientos de ensayos, novelas, poemas y películas se han esmerado en contar la historia del genocidio más feroz que ha tenido lugar en el mundo, no permitiendo que la memoria muera. Parece paradójico que aquí, en Chile, conmueva la historia de un judío víctima del Holocausto, de una japonesa sobreviviente de las bombas nucleares, de un refugiado sirio, de cualquier víctima cuya tragedia tuvo lugar a miles de kilómetros de aquí, pero que la historia de una víctima de la tortura en el régimen de Pinochet resulta incómoda, incluso molesta para algunos. Sí, parece irónico, pero no lo es. Hay diversos mecanismos psicosociales operando cuando se trata de la violencia en tu propio país. En su ensayo Sociología de la Masacre, Manuel Guerrero Antequera explora el contexto propicio para que la matanza institucionalizada de personas tenga lugar, identificando una serie de factores relevantes. Uno de ellos es la ideología instalada por el perpetrador, una que es asumida como verdad ontológica por sus adherentes y que genera cohesión social, o una ilusión de nosotros en contraposición con un ellos. Formar parte de ese nosotros genera sentimientos de autovalidación, de pertenencia, de cohesión social, lo que fomenta a su vez la exclusión cada vez más pronunciada y violenta de ese ellos. Pero ¿quiénes son ellos? Sencillamente cualquiera que dude de la agenda valórica del dictador. Todo lo que no esté dentro de sus principios inamovibles es considerado inmoral, despreciable, lo suficiente como para justificar y avalar el exterminio de estas personas. Es así que durante la dictadura de Pinochet, cualquiera que no compartiera sus principios era parte de ese, comillas, virus marxista que había que erradicar. Cualquiera que pensara diferente era una anomalía, una impureza, algo que merecía ser castigado y exterminado. De este modo, lo que el autor denomina violencia eliminacionista no solamente es matar, sino castigar despiadadamente e instalar lo que Norbert Lechner llamó una cultura del miedo.
Lechner, que escribió sobre las dictaduras latinoamericanas, incluyendo la chilena, notó que la ciudadanía canalizaba su miedo a la dictadura como miedo a peligros más cotidianos, como por ejemplo a la delincuencia. Tan abrumador resultaba admitir que se estaba en un estado de peligro permanente que era mejor para la gente culpar por sus angustias a causas más abordables. La cruel ironía de esto es que mientras más se buscaban culpables de la desesperación dentro de la misma ciudadanía, más se validaba la violencia del perpetrador. Todo contexto represivo está formado por 3 roles esenciales: la víctima, el victimario y el testigo. Admitir que fuimos testigos de una masacre y que no hicimos nada para impedirlo es tan incómodo que muchas veces preferimos negar que la tragedia siquiera tuvo lugar. Fue lo que le ocurrió a muchos alemanes luego de saber que a pasos de sus hogares habían campos de exterminio. Algunos de ellos, abrumados por la culpa, se ofrecieron como voluntarios para desmantelar dichos centros de exterminio nazi. Si bien este triángulo de la violencia, como todo modelo de análisis, es útil para estudiar estos fenómenos, también es simplificador de la realidad. No es fácil romper con la tríada víctima, victimario, testigo en la práctica. Hablar significa, en estos escenarios, perder la propia vida y la de nuestros seres queridos de la manera más sangrienta imaginable. Aún así, hubo personas que se sobrepusieron a ese miedo, que protegieron a sus compañeros, que protegieron a sus amigos, que protegieron a sus familias y que aguantaron los dolores físicos y emocionales más feroces con tal de ser fieles a sus principios. A ellos y a ellas les debemos todo.